Hola a todos, bienvenidos un día más al Psicólogo del Trading. Hoy vengo a hablar de una de las preguntas más milenarias que yo recuerdo en el mundo del trading y es ¿con qué tipo de trading se gana más? ¿Es un day trader el que genera más ingresos a final de año? ¿Son los scalpers los que al tener más oportunidades acaban generando más? ¿O son los swing traders los que trabajan con más relajación y al final son más precisos haciendo que tengan más ingresos a final de año? ¿Cuál es el tipo de trading que te puede ayudar a generar más ingresos? Así que si te estás haciendo este tipo de pregunta o te lo has hecho alguna vez, quédate porque este es tu vídeo. Pero antes de ponernos en materia, debo pedirte que si te gusta lo que estás viendo, te gusta mi contenido y crees que es algo didáctico y entretenido con lo que aprender, no te olvides de dejarle un buen like al vídeo. Ya sabes que eso ayuda mucho a posicionarse en internet, en Google y en YouTube, para que la gente cada vez encuentre más este canal y de esta forma la comunidad cada vez crezca más, que ya somos más de 10.000 y os lo agradezco de corazón a todos. Asimismo, no te olvides de suscribirte al canal, ya que de esta forma YouTube te avisará de cada una de mis publicaciones y estarás atento a todo lo que vaya subiendo. Dicho esto, disfrutad del vídeo. Lo cierto es que cuando yo me inicié en este negocio, en esta industria, hace ya más de 7 años, recuerdo que empecé con las dos quizás circunstancias peores que las que podía empezar. Es decir, empecé en Forex y operando en temporalidades bajas, en 1 minuto o 5 minutos. Y os explicaré a lo largo de este vídeo por qué eso es una mala decisión. Recuerdo que la mayoría de información que recibía de las redes sociales, cuando me empecé y empecé a buscar, lo primero que hice debió ser seguramente poner en Google trading o Forex, y recuerdo que los anuncios que me salían ahí, las formaciones que tenía respecto a esta industria, a este negocio, eran de opera en temporalidades inferiores, sé scalper, es decir, opera en 1 minuto para ganar más dinero. Todo iba alrededor de trabaja 1 hora al día, 1 hora y media al día, haz unas operaciones en los mercados y empieza a vivir la vida. Me metieron en la cabeza de que los time frames inferiores implicaban más oportunidades para tener entradas y que eso me daría más dinero al final. Y me lo vendían de una forma tan elaborada que al final me lo acabé tragando con patatas. Así que primero, antes de ponernos en materia respecto a qué diferencias hay entre cada uno de los time frames y de los tipos de trading, voy a haceros una pequeña explicación muy resumida de por qué os dicen que operéis todos en temporalidades inferiores. Y haciendo ya un poco de spoiler, os aseguro que no hay una temporalidad mejor que otra. Todo depende de varios factores que veremos en este vídeo. Pero las razones, como ya os podéis imaginar, de que os digan que tenéis que operar en temporalidades inferiores sí o sí, y especialmente en Forex, en el mercado de divisas, son las siguientes. Como espero que sepáis ya a estas alturas, la mayoría de vosotros, hay diferentes, para, digamos, negociar en los mercados financieros tenéis que pasar a través de un broker sí o sí. Hay 3 tipos de brokers generales, si me equivoco o me dejo alguno, corregidme y lo ponéis en comentarios para que todos aprendamos, pero a grosso modo tenemos 3 tipos. El primero de ellos serían los market makers, que son aquellos que te llevan a su liquidez interna. Cuando tú lanzas una operación, tu orden se va a su liquidez, a su dinero, y ellos son tu contrapartida. Es decir, si tú ganas, ellos pierden, y si tú pierdes, ellos ganan. Aquí ya debéis entender que entonces no quieren que ganes. Los siguientes serían los brokers puros, que son la idea principal que todos tenemos de los brokers, que son intermediarios que cogen tu orden, la mandan a mercado real y ellos simplemente cobran una comisión para ejecutar esa acción. Y lo último es que serían los brokers híbridos, aquellos que, dependiendo de en qué momento estés de tu trading y cómo trabajes con ellos, quizás te ponen al principio como market maker en su liquidez interna para no asumir el riesgo que implica operar contigo, y luego cuando ven que haces bien las cosas te mandan a mercado real. Entonces, cuando tú te metes en Google, cuando empiezas y buscas trading o forex, lo primero que te salen son anuncios de brokers que son market makers, la mayoría de ellos, y luego que su regulación es de un poco dudosa reputación, digámoslo de esta forma. Y esto es debido a que son los que tienen más posibilidades de meter dinero en publicidad, ya que el hecho de que sean market makers hace que si tú pierdes, ellos se llevan tu dinero, lo que implica que ganan por comisiones y ganan además por cuando tú pierdes. Eso hace que, si entendemos la idea de que la mayoría de traders pierden cuando empiezan en este negocio, ganan mucho más dinero que los brokers puros o los híbridos, así que sus posibilidades de aparecer en anuncios son mucho mayores. Y es aquí donde ya creo que podéis empezar ya atando cabos, y es que si alguien te dice, un broker, cuando tú te inicias, la mayoría de gente que no tiene información cree en lo que el broker le dice, porque al final es la entidad de referencia oficial en la que vas a ejecutar tu profesión. Por lo tanto, te mandan formaciones dentro de los brokers o te dan información que te vende todo el hecho de que operar en temporalidades inferiores, en time frames pequeños y ser scalper es lo que más dinero te va a dar.
Y la razón de esto es porque cuando tú haces más operaciones ocurren dos cosas. Una, pagas más comisiones y por lo tanto ellos se enriquecen más. Y la otra es que tienes más opciones de cagarla al principio y perder todo tu dinero y por lo cual cosa ellos también van a ganar más. ¿Lo entendéis? Además, también el tema de, más allá de los brokers, a nivel de formación y de academias, te dicen que operes en ciertos lugares porque tienen convenios con algún tipo de broker o con algún tipo de mercado. Muchos te dicen que los futuros son mejor que el Forex, otros te dicen que el Forex es mejor que el futuros porque tienen algún tipo de convenio o de acuerdo con algún broker que se dedica a eso y entonces ganan dinero diciéndote eso. Así que, más o menos, las 4 premisas principales que te van a decir cuando te inicies en esto es que hagas muchas operaciones, que lo hagas en temporalidades inferiores de 1 minuto a 2 minutos, que operes Forex porque su liquidez a nivel de temporalidades inferiores es mucho mayor y más probabilidades tienes de que te cacen y que pierdas, y por último que uses mucho apalancamiento, ya que como sabéis todos, el apalancamiento no es una oportunidad, sino que es un arma de doble filo, o espero que lo sepáis. Y si no lo sabíais, ahí lo lleváis. Pero el tema del apalancamiento es para darle de comer aparte, así que ya hablaremos de ello en otro vídeo. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en comparar, hacer una comparativa de qué oportunidades y qué fortalezas y qué debilidades tiene un scalper, qué fortalezas y qué debilidades tiene un day trader, y lo mismo para el swing trading. Así tendréis una visión generalista, podréis decidir según vuestra personalidad, vuestro capital y vuestra, digamos, vuestros requisitos como traders tenéis, y podéis decidir en qué lugar se os acoge mejor, y así las decisiones que toméis serán más inteligentes. Por ello, una vez ya limpiada la escena del baile, vamos a ponernos al lío a mirar esta tabla. Como podéis ver, tenemos que hay diferentes tipos de características que tenéis que tener en cuenta en el momento de escoger un tipo de trading, ¿vale? Son el time frame que operaréis, las horas de trabajo que eso implica, el número de entradas mensuales que más o menos vas a lanzar, el tiempo de ejecución que tardan en cerrarse, es decir, desde que abres la operación hasta que la cierras, cuánto tarda más o menos, qué tipo de personalidad implica operar en ese tipo de time frames, las comisiones que vas a pagar y el drawdown que puedes llegar a tener. Esto evidentemente es una media aproximada que yo me he sacado de la manga. Ya sé que hay muchos detalles que aquí no están contemplados, pero es que en un vídeo de 10 minutos o 15 minutos que va a durar esto no se puede tratar. Es una idea generalista y si alguien considera que tiene que añadir algo más, dejadlo en comentarios para que de esta forma las personas que vayan entrando vayan aprendiendo y añadiendo eso. Yo participaré todo lo que pueda. Entonces, si nos pensamos en el time frame, scalping sería de 1 a 2 a 3 minutos, el day trading pasaría desde los 5 a los 60 minutos más o menos y el swing trading a partir de H4, ¿vale? 4 horas, un día en adelante. Las horas de trabajo que eso te implica, horas de trabajo quiero decir horas de operativa, no de trabajo previo en backtesting ni de aprendizaje, sino que cuando estés operando, estés ejecutando tu actividad laboral, el de scalping te dedicará entre 1 y 2 horas aproximadamente, el day trading de 2 a 4 horas y el swing trading de 30 a 60 minutos, más o menos. Esto es debido a que si operas scalper, si eres scalper y quieres operar scalping, vas a tener que estar delante de la pantalla durante un cierto periodo de tiempo determinado, como por ejemplo de 3 a 5 de la tarde, o de 9 a 11 de la mañana, o en algún horario que consideres que hay en el mercado que operas alta volatilidad para poder escoger oportunidades, aprovecharlas, y tendrás que estar estas 2 horas, pues ahora, hasta que se te den las oportunidades que tú consideras y ejecutarlas. Sí o sí debes estar delante de la pantalla. Y además con un nivel de atención muy alto, como veremos después. En el day trading, en cambio, es algo un poquito más relajado, pero tienes que estar más tiempo para tener más oportunidades. Ya que si operas entre 5 y 15 minutos, las oportunidades que tienes son mucho inferiores que en 1 minuto o 2 minutos, ya que el número de velas o de información que recibes de los gráficos es menor, hay menos velas, y eso implica que tienes menos oportunidad de entrar. Así que tienes que alargar tu periodo de exposición al mercado para encontrar las mismas oportunidades que encontrabas en temporalidades inferiores. La ventaja de esto de operar en 5 minutos o 15 minutos es que es mucho más relajado, la toma de decisiones es más tranquila y quizás más precisa, mientras que en 1 minuto es más difícil tomar acción de forma precisa, ya que va muy rápida la información, son decisiones muy intensas. En contra, como hemos dicho, es más tiempo de exposición, más tiempo para poder cometer errores y hay que valorar siempre los pros y los contras. Por último, iríamos al swing trading y son entre 30 y 60 minutos, como os pongo aquí, porque si operáis en H4, por ejemplo, cada 4 horas, tenéis que mirar el mercado cada 4 horas. Y eso implica que solo con que lo miréis 10 minutitos antes de que se cierre la vela de 4 horas o de un día, el tiempo de exposición al mercado es mínimo. Eso implica a nivel de pros que tendréis menos opciones de cometer errores, eso es algo muy válido, pero por contra, si os gusta la acción del mercado y la adrenalina que esto implica y tener muchas operaciones, este no es vuestro time frame, porque vais a tener muy pocas operaciones y aunque muy precisas. Más o menos lo vais viendo. Eso lo relaciono directamente con el número de entradas mensual. Pensad que en el scalping tendréis quizás 100 entradas mensuales, evidentemente habrá gente que tendrá muchas más, gente que tendrá menos, pero una media adecuada es eso, unas 3-4 operaciones al día, quizás, o 5 incluso,
en day trading tendrías entre 20 y 40, una y pico al día, quizás. Y en temporalidades superiores de swing trading, H4, etcétera, el número de entradas se reduce muchísimo. Eso la gente lo relaciona directamente con menos ingresos, pero pensad que aquí implica la gestión que hagáis de la operativa. Si tenéis 100 entradas, pero acertáis el 60% de las veces con un ratio de 1 a 1, es decir, ganáis cuando perdéis, cuando ganáis 1 y cuando perdéis 1, el resultado que vais a sacar de esas 100 entradas es quizás lo mismo que si hacéis en swing trading, yo que sé, 20 entradas y acertáis un 80% o un 85%. Todo depende del equilibrio que encontréis entre el número de entradas que hagáis y la probabilidad y ratio que tengáis en cada uno de vuestros sistemas o vuestras formas de operar. Así que no penséis que en uno de ellos implica más beneficios, porque más entradas no es sinónimo de más beneficios, es sinónimo también de más exposición y más probabilidades de cometer errores y por lo tanto de restar más stop loss, ¿ok? Entonces aquí viene también el tiempo de ejecución y de personalidad. Si eres alguien ansioso en el buen sentido de la palabra, que te gusta la adrenalina, que te gusta estar delante de los mercados y tomar acción y no quieres estar pensando todo el día en tus operaciones y quieres cerrarlas en una ventana concreta, el scalping es quizás uno de tus mercados, o sea, de tus formas de operar más adecuada, porque de esta forma estarás durante 1 hora y pico o 2 delante de la pantalla, muy atento, consumirá mucha energía, eso también es verdad, pero sabes que cuando se acabe eso, esa ventana horaria, cerrarás tu ordenador, tu pantalla y te pondrás a vivir la vida sin tener en cuenta lo que ha pasado en las pantallas. En cambio, si eres swing trader, te pasará todo lo contrario. No estarás casi pendiente del mercado, así que te puedes tener una vida bastante alejada del trading, pero cuando estén abiertas las operaciones durante varios días o varias semanas, eso va a hacer que si no eres capaz de desconectar del mercado, vas a estar pendiente todo el día de qué están haciendo tus posiciones, y eso es un poco peligroso a nivel de vida, de ansiedad. En cambio, si eres alguien con capacidad de ser paciente, de estar 4 horas delante de la pantalla sin tomar acción para no sobreoperar y ser expectante, ser alguien que es pasivo en el momento de tomar acción, el day trading puede ser una de tus armas, de tus lugares más adecuados donde trabajar, ya que no todo el mundo está preparado para estar 3 o 4 horas delante de una pantalla y sin tomar acción, esperando las señales para tomar una operación. Asimismo, respecto a las comisiones, pensad que cuantas más pros y contras que existen en este tipo de características de trading, de tipos de traders, es que si haces muchas operaciones y por lo tanto estás en temporalidades inferiores habitualmente, vas a tener comisiones muy altas, ya que pagarás un porcentaje mucho más alto de tu operación, ya que los contratos o los lotes van a ser superiores, mientras que a medida que vas avanzando en temporalidades hacia arriba, superiores, el diferencial que tienes entre el pago de comisión debido a los contratos y a los lotes que estás utilizando son cada vez más pequeños. Pero también tienes la contrapartida, y es que en swing trading, en temporalidades superiores, existe el swap, que son comisiones por mantener abierta una posición durante varios días. Por lo tanto, el equilibrio al final debe ser siempre encontrar esa parte homeostática, algo que sea en balance entre cuántas comisiones estás pagando, cuántas entradas haces y qué beneficio obtienes. Porque sí que es cierto que el hecho de, como veremos en el número de entradas, como hemos visto en el número de entradas, cuantas más entradas haces, más opciones tienes de tener más beneficio, pero si eso se descuenta de las comisiones bárbaras que vas a tener tanto en cantidad como en calidad, es decir, vas a hacer más operaciones, eso te hará pagar más comisiones y además serán más caras. Eso puede equilibrar mucho la balanza. Si a eso le sumas el tema del drawdown, que es la última de las partes, y es que en temporalidades inferiores es más inestable, es más probable que en temporalidades inferiores, al hacer más entradas, la probabilidad que tienes de sumar, de repetir stops en una serie seguida son mayores que en una temporalidad superior, ya que en swing trading tienes menos entradas, tienes más precisión en el momento de tomar acción y eso te va a llevar a tener drawdowns habitualmente más pequeños que en temporalidades inferiores. Así que sí, puedes ganar más en temporalidades inferiores porque tienes más acción, más toma de entradas y por lo tanto te expones más al mercado, pero al mismo tiempo asumes más riesgo, ya que tienes más drawdown, más opción de sufrir una serie consecutiva de pérdidas y que eso te lleve a una potencial quiebra. Por lo tanto, vistas las diferencias así un poco grosso modo y en general, la respuesta a la pregunta ¿qué temporalidad de trading o qué tipo de trading es mejor, si el scalping, el day trading o el swing trading? Como veis, no tiene una respuesta clara, no es hay una temporalidad o un tipo de trading que es mejor que otro. Y quien os diga lo contrario os está engañando, simplemente tenéis que ver ese tipo de características. Asimismo, el capital, algo que aquí no he mencionado, también tiene que ver mucho con qué tipo de trading puedes hacer.
Para ahondar un poco más en esto y que no se haga muy largo este vídeo, os recomiendo que os paséis por el último vídeo en el canal de Rubén Martínez, que subimos del podcast que estamos haciendo juntos de Trader a Trader. Es el número 3, el episodio número 3, en el que hablamos un poco más tendida y extensamente sobre este tipo de cuestiones, y allí seguramente os podrán resolver, lo que digamos allí es poder resolver cualquier tipo de duda que tengáis ahora. Y por eso antes os estaba diciendo el tema de que yo me equivoqué cuando empecé en esto, ya que cogí Forex y 5 minutos, es decir, una temporalidad inferior, y eso me llevó a dos errores principales. Uno, al no tener las herramientas adecuadas desarrolladas todavía cuando empecé para crear un sistema con potencialidad estadística, con un rendimiento potencial, me llevó a sufrir muchos stops y a estar en riesgo constantemente de perder mi cuenta, ya que tomaba muchas operaciones de forma totalmente no discrecional, sino sin ningún tipo de sentido, y eso me llevó muchas veces a situaciones de peligro donde si hubiese hecho bien las cosas no hubiese caído nunca. Además, una de las partes más problemáticas es que el mercado Forex, en este caso, en temporalidades inferiores, los patrones que se generan debido a la incertidumbre que implica cada momento son más débiles. Un patrón, por ejemplo, de doble suelo, doble techo en 5 minutos en Forex tiene mucha menos relevancia y mucha menos solidez que quizás en temporalidades superiores como 4 horas o un día, ya que la cantidad de gente que está marcando esa huella es mucho mayor. En cambio, en otros mercados como los futuros o incluso los CFD sobre acciones, los movimientos son mucho más nobles y se mueven en una dirección mucho más segura. Además, cometí el error de estar en una temporalidad de 5 minutos y eso me llevó a estar 4 o 5 horas delante de las pantallas, cometiendo errores como el sobretrading por el hecho de estar constantemente expuesto. Cuantas más horas estás delante de la pantalla, más posibilidades tienes de cometer errores y de tomar acción sin tener cuando no tienes que hacerlo, porque tu sistema no te lo dice o no hay ningún patrón real que tenga potencial. Así que intentad evitar, en un inicio, mi consejo sería que intentéis evitar aquellas temporalidades inferiores. Me iría sin lugar a duda a las superiores, empezaría por H4 o por un día, porque de esta forma los patrones que vais a encontrar son mucho más sólidos, las huellas de mercado que vais a encontrar son mucho más estables y más rígidas, y más consolidadas, y eso os va a llevar también a estar menos expuesto, vais a dedicar menos tiempo, vais a poder compaginar vuestra vida laboral con el trading sin ningún tipo de problema, ya que mirar el mercado una vez al día o 5 veces al día durante 10 minutos es mucho más sencillo que encontrar una ventana donde operar y poder exprimir así las operaciones. Y desde ese punto, luego con años ya podíais ir bajando de temporalidad hasta experimentaros en temporalidades inferiores en los que poder exprimir más vuestro trading o hacer más operaciones si es lo que queréis. Pero yo empezaría siempre desde una temporalidad superior, me especializaría en ello, miraría de compaginar mi vida con el trading y luego en el futuro ya me especializaría en temporalidades inferiores. Eso nos lleva directamente a descartar algunos mercados, ya que el mercado de futuros, si tenéis un capital limitado, no os puede permitir operar en largo plazo, ya que los stops que vais a tener que poner son muy ajustados y no podéis poneros alejados porque no tendréis capital suficiente. Por ello, desde un principio ya os recomiendo que intentéis buscar aquellos mercados que se adapten a vuestras condiciones, analizad lo que os he dicho, pensad en qué lugar os encontráis y tomar acción en ese tipo de contextos o de mercados. Yo lo graduaría de esta forma, poned en comentarios vuestras opiniones y lo que pensáis al respecto de cómo lo haríais vosotros, pero desde mi punto de vista lo importante es que te permita, cualquier tipo de relación que tengas con el trading, debe permitirte mantener tu vida diaria sin ningún tipo de alteración, puedes hacer tu vida y a la vez operar los mercados financieros, y eso te lo llevan las temporalidades superiores. Así que esto ha sido todo por hoy, hijos e hijas de Warren Buffett. Espero que os haya gustado, que os haya aclarado algo, o quizás os ha empeorado todavía más las dudas, pero esta es la información más neutra que os puedo traer, la más objetiva. Con esto quiero que vosotros la cojáis y la utilicéis de forma correcta para tomar la decisión que tengáis que tomar respecto a qué mercado operar y qué tipo de trading realizar. Y si es así, si os ha gustado y consideráis que ha sido didáctico, dadme mucho apoyo, sabéis que siempre me ayuda mucho. Suscribiros al canal si no estáis ya y nos vemos en el próximo vídeo. Que la semana de trading vaya muy bien. Chao.